¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video me lo pidió una suscriptora. Para algunos quizás sea algo muy básico, pero pues me parece válida la propuesta de un tutorial de cómo cambiar la llanta. Para esto vamos a necesitar el equipo que de por sí ya trae el auto de fábrica para cambiar la llanta. Aparte un mango articulado, un maneral, un aflojatodo y unos guantes de mecánico si es posible. Sería bueno que te acostumbraras a ver desde lejos cuando te acercas al coche el estado general del auto, en especial las llantas, y así te podrías evitar desafortunadas sorpresas, que si ruedas así baja la llanta se puede deformar, se puede machucar y se quedaría inservible. Si ya detectaste que está baja la llanta, te orillas a donde puedas hacerlo y ya sacas el gato y la herramienta que traes en la cajuela. Para sacarlo hay que aflojar esta parte y ya sale, y ya para cuando termines pues hay que volverlo a apretar para que vaya firme, no se vaya moviendo. Lo primero que tendrías que hacer es echarle afloja todo. Si haces esto se va a quedar grasoso ahí en la tuerca y entonces tendrías que usar los guantes de mecánico de seguridad. También sería bueno que los cargaras al igual que unos zapatos cómodos por si no traes unos adecuados. En el gato te dice claramente qué no hacer, que es meterse debajo del coche mientras está usando el gatito o alzarlo demasiado. Es solo para cambiar la llanta. Hay que localizar dónde están los puntos de apoyo, que son los más fuertes para soportar el vehículo y que no pase nada. Se llaman jack, o en Spanish no sé cómo decirlo, pero así lo conozco. Que en tu Granny 10 es justo al lado de la llanta que vayas a cambiar. Hay un pequeño espacio con dos orificios. Se ve claramente ahí como si es una marca, nada más es para decirte dónde debes de meter el gato, que curiosamente coincide perfectamente con la forma del gato. Nada más es cosa de meterlo ahí y hay que apretarlo, esta parte de acá, dándole vueltas hacia la derecha. Siempre es hacia la derecha en el sentido de cómo se mueven las manecillas del reloj para alzarlo. Pero no es alzarlo todo en este primer momento, nomás es para ver dónde se va a poner el gato. Porque primero hay que aflojar las tuercas de los birlos, que para esto necesitamos una llave que viene ahí en el estuche que sacamos de la cajuela, y hay que aflojarlos en sentido antihorario, que por regla general es a la izquierda para aflojar. Con esta llave es más que suficiente para desaflojar las tuercas, pero por lo general después de unos miles de kilómetros se pone un tanto duro, y entonces para eso vamos a ocupar nuestro mango articulado o maneral. Como es más largo, se hace más palanca y se hace mucho menos fuerza, es mucho más fácil con este. Es prácticamente fácil, sin ningún esfuerzo. Aquí en esta punta que sea de media, en mi caso es de media porque los dados que tenía yo son de media, pero hay de 3/4 o de 1 pulgada. Solo asegúrate de que comprar uno que sea de la cabeza de los dados que piensas ocupar. Si no tienes dados, puedes ocupar de media porque esa es la medida estándar, y ya nada más vas a la ferretería y compras un dado de media de 13/16, que es la medida de las tuercas de Granny 10. Ya si lo vas a ocupar para otro carro, pues asegúrate de comprar la medida exacta de las tuercas del otro carro. Ya para subir el carro con el gato se engancha así como se ve ahí. Hay que asegurarse de ponerlo de este lado, no, sino de esta otra posición. Se inserta ahí, ya se le da vuelta, que es un mecanismo para subir el carro. Al principio es un tanto enredado, pero con la práctica se te hace más fácil. Te sugiero que practiques una vez para en tu casa, en la comodidad de tu casa, y no a la orilla de la carretera con las prisas de ir al trabajo, cómo cambiar tu llanta para que agarres práctica. Ya con el carro arriba, como estas tuercas ya están flojas, pues ya es rápido, y así evitamos que el gato cargue mucho tiempo el carro. Ya nada más quitas las tuercas y retiras el tapón si es que lo tiene, o la copa. Ya si el tuyo usa rines desde el principio, pues quitas el rin. Esta llanta ya estaba picada y es bueno darse cuenta antes de que esté totalmente picada. Y si te das cuenta, puedes ir a la vulcanizadora para que lo hagan ellos y no lo hagas tú. A la hora de poner la nueva llanta, asegúrate de cómo están los birlos y meter en esa misma posición la llanta nueva, así como están, nada más que estén para que sea más fácil para ti.
procura meter lo más que puedas la llanta al coche debajo del tambor, para que ya nada más sea cosa de emparejar la llanta. Ya nada más de un lado agarras la llanta, del otro lado con las dos manos y la alzas para que pueda entrar en los birlos, en los huecos. Para meter el tapón del aro o del ring, si es que tiene tapón, asegúrate de no aplastar la válvula o el pivote. Para eso tiene un espacio, hay un hueco donde cabe exactamente, para que no lo aplastes y se tenga que después reemplazar ese pivote porque se dobló y se le salió todo el aire dentro de poco. Entonces, antes de meter las tuercas, asegúrate de echarle un poco de desengrasante o aflojatodo a cada tuerca. Y antes de meter la tuerca, le das un soplido mágico a cada tuerca antes de meterla para que se le salga todo el polvo, suciedad, basurita que tenga, y así te evitas problemas después. Ya nomás aprietas igual en sentido de diagonal, un birlo sí, un birlo no, para que se apoye parejo. De ahí nada más lo aprietas hasta el llegue, no lo aprietes fuerte porque tienes el gato puesto. Bajas el coche con el gato, recuérdate que para bajar es hacia la izquierda, y ya que esté totalmente abajo del coche, pues ahora sí ya lo aprietas. Como tiene el freno de mano puesto, pues está firme, y con la mano no haces mucha fuerza, pero en el coche se nota que tan fuerte das el apretón. El coche se ve cómo se baja gracias al maneral. Igual nada más lo aprietas en diagonal, una tuerca sí, una tuerca no, y ahí nada más lo aprietas hasta lo más que se pueda, no, sí, con un poco de fuerza para que quede firme. Aquí está el culpable de por qué se estaba bajando la llanta. Ya como la llanta estaba al final de su vida útil, ya los indicadores de desgaste estaban al mismo nivel que el del dibujo, pues ya no se reparó, ya no valía la pena. Ya por último te digo que siempre antes de poner la nueva llanta en el ring, siempre pinto esta parte de acá en el centro para que no se oxide, porque por el uso pues se desgasta la pintura y se oxida, y si no se pinta luego puede ser que se pegue. Entonces, para evitarte ese problema siempre lo pinto de esta forma. Y así es como llegamos al final del video. Espero que te sirva y nos vemos en el siguiente video.